Me encuentro en el corazón de uno de los sitios más reservados de Francia. Un sitio con acceso restringido. En la central nuclear reactor de presión europeo de Flamanville. Tras esta puerta está el reactor nuclear más potente de Francia. A menos que vivas en una cueva, seguramente has oído hablar de él. Esta central, la primera en entrar en servicio en Francia en 25 años, ha sido muy mencionada en los medios. Es por todas las nuevas tecnologías que se están implementando allí. Pero también porque la construcción extraordinaria necesaria para su construcción se extendió durante casi 17 años y tuvo que soportar muchos desvíos de presupuesto. Y aquí, de alguna manera, tienes todo concentrado en el mismo sitio. Una parte de la respuesta a la pregunta sobre el futuro energético de Francia. Entonces, cuando EDF me invitó a visitar este reactor recién conectado a la red eléctrica, acepté de inmediato. Por un lado, porque siempre he querido ver una central nuclear desde adentro. Y luego, también es la oportunidad de hablarles del increíble proceso que se domina aquí y que, en Francia, permite producir el 65% de la electricidad que utilizamos. Hablo de la fisión nuclear. Hoy, intentaré explicarles el funcionamiento de esta gran máquina. Y juntos vamos a explorar una piscina nuclear, descubrir los grandes principios de un reactor, desde la reacción que libera energía hasta la producción de electricidad. Y visitaremos una sala que, con sus cientos de botones y decenas de pantallas, permite controlar todo de lo que vamos a hablar. Para finalizar, comentaré brevemente sobre el costo del futuro y la seguridad, lo que complementará este programa. Pero antes que nada, es necesario un pequeño recordatorio sobre el porqué. ¿Por qué gastamos tanto tiempo, dinero y energía cerebral en desarrollar y fabricar cosas tan gigantescas, costosas y complejas de realizar? La respuesta a esa pregunta se encuentra aquí. Toda la complejidad de la ingeniería desplegada en la inmensidad de estos edificios está solo para recuperar la energía liberada por la fisión de algo así. Una pastilla de uranio como esta. Bueno, esto es una réplica, pero es exactamente a lo que se parecen los reales. Una pequeña pastilla de uranio enriquecido de este tamaño solo pesa 7 gramos. Y sin embargo, puede liberar aproximadamente la misma cantidad de energía que la combustión de una tonelada de carbón. De modo que, apoyándose en la densidad energética absolutamente excepcional liberada por la fisión de estas pequeñas pastillas, el planta de reactivos de Flamanville es capaz de cubrir por sí solo las necesidades de electricidad de 2 a 3 millones de hogares. El principio físico que se esconde detrás de las capacidades que tienen las centrales nucleares para producir gigantescas cantidades de energía es bastante loco, casi mágico, cuando te tomas el tiempo para detenerte un poco y reflexionar sobre ello. Porque esta fuente de energía extremadamente densa y compacta proviene del corazón de algunos de los elementos más pequeños del universo, los átomos. Como lo mencionó antes, y aún le maravilla, seguramente ya lo sabe. Pero desde hace más de un siglo, Einstein demostró, a través de su famosísima ecuación, E igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que la masa y la energía son fundamentalmente solo dos aspectos de la misma moneda. Y que, en condiciones muy particulares, una puede transformarse en la otra. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí. Un reactor nuclear no es más que una fantástica máquina diseñada para hacer desaparecer la materia y transformarla en energía. El principio es el siguiente. Vamos a utilizar las propiedades de los átomos de uranio, átomos que literalmente pesan mucho en la balanza. Porque estos son los más masivos de todos los que se pueden encontrar en estado natural en la Tierra. Les detallaré brevemente los principios, pero si desean ir directo a la técnica, avancen 2 minutos más en el video. Hay varias versiones de átomos de uranio en la naturaleza. Hablamos de isótopos en función del número de neutrones y protones que contiene su núcleo. Los más comunes son el uranio 238 con 146 neutrones y 92 protones en el núcleo, y el uranio 235, que, como indica su matrícula, contiene un poco menos, pero que tiene la particularidad de ser inestable. En resumen, los protones y neutrones, extremadamente compactos en el núcleo de estos átomos, se encuentran en un equilibrio inestable. Su energía de enlace está a punto de romperse, por lo que el núcleo de estos átomos solo pide estallar. Y cuando se bombardean con neutrones bien calibrados, estos núcleos sobrecargados van a estallar bruscamente para dar lugar a 2 átomos más ligeros, mientras emiten radiación y nuevos neutrones. Neutrones que pueden, a su vez, si las condiciones lo permiten,
hacer estallar otros núcleos de uranio ubicados en las proximidades. Y así iniciar el comienzo de una reacción en cadena durante la cual cada fisión de un núcleo de uranio libera grandes cantidades de energía mientras provoca nuevas explosiones. Y por extraño que parezca, cada vez que el núcleo de un átomo se rompe en dos pedazos más pequeños, la suma de las masas de los dos átomos recién formados y los nuevos neutrones expulsados siempre es menor que la del núcleo de uranio original. Porque en cada estallido, una parte del cemento que, en forma de energía de enlace, mantiene unidos los protones y neutrones del núcleo de uranio, contribuyendo a darle su masa y transformándose en radiación, en energía. Y si esta cantidad de energía que se libera es demencial, es porque es igual a la masa perdida multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Sí, lo sé, la naturaleza está completamente loca. Sin embargo, incluso si la diferencia de masa es mínima cada vez, cuando se multiplica por la velocidad de la luz multiplicada por sí misma, se obtiene un valor prodigioso. De hecho, la fisión de un solo átomo de uranio libera una cantidad de energía varios cientos de millones de veces superior a la liberada por una reacción de combustión química que implica, por ejemplo, una molécula de metano. Y en una pastilla como esta, hay cerca de 40.000 billones de átomos de uranio. Eso es mucho. Es por eso que un reactor nuclear como el reactor de presión europeo solo requiere fisionar una cantidad mínima de material anualmente para proporcionar electricidad a 2 millones de viviendas. De hecho, incluso podemos divertirnos calculando que, en teoría, una reacción de este tipo es capaz de inyectar en la red cada hora tanta electricidad como la que produciría la combustión de unos 160 metros cúbicos de petróleo. Dicho de otra manera, para liberar tanta energía como la que el reactor de presión europeo puede teóricamente producir, funcionando todo el año, sería necesario quemar un volumen de petróleo equivalente al contenido en 3 supertanques llenos hasta el borde. En síntesis, la densidad energética del uranio es realmente impresionante. Y precisamente para lograr controlar esta reacción en cadena y recuperar el calor liberado para transformarlo en electricidad, es por lo que construimos centrales nucleares. Y verás que si la cantidad de material fisionado es en volumen relativamente insignificante, toda la infraestructura que lo rodea es absolutamente gigantesca. Para convencernos, observemos todo el sitio desde el aire y así tener una visión general. No entraré en detalles sobre cómo se relaciona todo esto. Pero lo que hay que recordar aquí es que el edificio del reactor, donde se fisiona el uranio y que puedes ver aquí, es solo una pequeña parte de un conjunto mucho más grande. Porque una central nuclear es literalmente una pequeña ciudad que comprende decenas de edificios, con sus laberintos de cables, tubos, turbinas, todos con un papel muy específico. Y bajo la cubierta de cada uno de ellos se esconde una joyería de ingeniería de tendencia megalítica que tuvo que ser pensada, diseñada y construida. Lo más impresionante es quizás el edificio del reactor, del cual se muestran aquí algunas etapas de su construcción, y cuya cuba, con una tapa de 145 toneladas, está coronada por una cúpula culminante, a 60 metros de altura, rodeada por una carcasa hermética con doble pared de 2,50 metros de espesor de hormigón armado, revestida de acero, diseñada para resistir accidentes graves en el interior. Aquí hablamos de la fusión del núcleo o en el exterior y de la caída de un avión comercial. Me hubiera gustado mostrarte el reactor, pero las reacciones han comenzado en su interior. Por cuestiones de seguridad no pudimos ir. Por otro lado, las piscinas detrás de mí son un buen punto de partida para explicarte cómo funciona esto. Entonces, estamos en el edificio de combustible, es el edificio donde recibimos el combustible, donde lo preparamos para ponerlo en configuración para poder hacer la carga. Por lo tanto, es un edificio, hay 960 alvéolos en el fondo, hay alrededor de 15 metros de agua, 15.000 metros cúbicos de agua. Por lo tanto, es agua con un producto químico con borde que permite enfriar los ensamblajes. Y también para limitar la reacción en cadena cuando hay radioactividad. Porque es aquí donde los almacenamos durante varios años antes de enviarlos a las plantas de reprocesamiento. Las barras de combustible gastado, aquellas que ya pasaron por el núcleo. Aquí aún no hay ninguna, ya que el reactor no ha estado funcionando el tiempo suficiente. También almacenamos las barras de combustible nuevas allí y en espera de ser cargadas para su alimentación.
Si almacenamos las barras bajo el agua, es porque ésta actúa como una pantalla de protección contra la radiación y también permite el enfriamiento de los conjuntos de combustible usados. Ok, ahora, vamos a intentar representar la cantidad absolutamente fenomenal de energía que podemos recuperar insertando estos conjuntos de combustible almacenados en estas piscinas. En el corazón del reactor verás, es fascinante. En el corazón de un reactor nuclear como el reactor de presión europeo, generalmente se insertan 241 conjuntos de combustible, y cada uno está compuesto por un racimo de 265 varillas que llamamos lápices, y dentro de los cuales se apilan unas 250 pastillas de uranio enriquecido como esta, cada una capaz de liberar, recuerden, tanta energía como la combustión de una tonelada de carbón. Así, el cálculo es sencillo. En el corazón del reactor de presión europeo, tienes almacenada tanta energía como la que liberaría la combustión de 16 millones de metros cúbicos de carbón. Para que te hagas una idea, si nos divirtiéramos reuniendo en el mismo lugar este volumen colosal de carbón, nos encontraríamos con un montón. 18 veces más grande que la Gran Pirámide de Giza. Una vez que el corazón del reactor está cargado de combustible, para recuperar energía, debemos iniciar y controlar la reacción en cadena. El principio general es el siguiente. Nos aseguramos de que solo uno de los neutrones emitidos, cada vez que un núcleo se rompe, cause una nueva fisión. Y para eso, introducimos en el reactor barras de control que permiten absorber una gran parte de los neutrones y así controlar la reacción. Estas barras móviles, hechas de materiales que absorben neutrones, ralentizan las tasas de fisión con su presencia. Para reducir o detener la energía liberada en la reacción, las barras de control se hunden profundamente en el núcleo del reactor. Por otro lado, cuando se requiere más energía, como en las horas pico de consumo eléctrico, al comienzo del día o de la noche, cuando se utilizan muchos electrodomésticos, las elevamos. En caso de problemas, estos conjuntos de control están diseñados para caer automáticamente y así detener el reactor en unos segundos. Y así, de manera extremadamente simplificada, ¿cómo podemos variar la potencia de un reactor nuclear? Después, esta energía liberada en forma de calor, hay que transportarla fuera del núcleo del reactor hacia sistemas capaces de transformarla en electricidad. Estos son las turbinas y el alternador. En Francia, todos los reactores nucleares que generan electricidad son reactores de agua a presión. En este sentido, como absolutamente todas las centrales térmicas clásicas, de hecho, calientan a más de 300 grados el agua presurizada, que luego se relaja y se transforma en vapor. El vapor hace girar las turbinas que a su vez hacen girar los generadores que producen electricidad. ¿Tienes la idea? Detrás de mí se encuentran varias turbinas árabes. El conjunto pesa cientos de toneladas y cada turbina gira 1500 veces por minuto impulsada por el vapor que llega. Entonces, de hecho, este bloque recibe toda la potencia que produce el reactor número 3, el reactor de presión europeo de Flamanville, y permite suministrar electricidad a casi 2 millones de personas. Estoy convencido de que no entendiste nada de lo que dije, pues ni yo mismo me escucho hablar. Entonces te lo explicaré en el estudio. Hay que decir que cuando la central está cerca de su máxima potencia, cada segundo, 27 metros cúbicos de agua bajo 155 bar, C300 grados, en el circuito primario del edificio del reactor. El agua, calentada por reacciones nucleares, circula en un circuito cerrado y transfiere su energía al agua del circuito secundario mediante un intercambio térmico, cuyo vapor va a impulsar las turbinas, que a su vez impulsarán un alternador que produce electricidad. ¿Todavía tienes la idea? Desde esta perspectiva, es curioso que las centrales nucleares continúen estando al final de la cadena. Grandes teteras muy sofisticadas, donde la energía térmica se convierte en energía mecánica y finalmente en electricidad. Con una eficiencia energética de 38% en la salida, el reactor de presión europeo permite desarrollar 1600 megavatios de potencia eléctrica. Para darles una idea, es un orden de magnitud comparable a lo que puede proporcionar una gran presa hidroeléctrica como la de Hoover en los Estados Unidos, o incluso equivalente a la capacidad combinada de 2 a 3 unidades de centrales de carbón o incluso de 400 a 800 turbinas eólicas. A diferencia de las presas o turbinas eólicas, que no pueden generar energía constantemente. Aclararemos que el agua que ves salir de las torres de enfriamiento de las centrales construidas en la orilla del río nunca ha estado en contacto directo con el núcleo del reactor.
Y es lo mismo para las centrales como las de Flamanville, que están al borde del mar y por lo tanto son enfriadas por el agua del mar y por lo tanto no necesitan torres de enfriamiento. Nos encontramos en un enorme simulador que replica fielmente la sala de control, donde los ingenieros del reactor vienen a entrenarse. Parece una cabina de avión más grande con muchos más botones, pantallas e interruptores que abruman por su complejidad. Ni siquiera me atrevo a imaginar el tamaño del manual. Entonces, efectivamente, todo sucede desde aquí, es decir, la sala de control. Entonces, aquí tenemos un panel de un operador que podrá elegir las imágenes que desea ver, dependiendo de lo que quiera, las fases en las que va a arrancar el reactor. Utilizaremos dos medios principales para generar una reacción en cadena, que es uno de los elementos básicos que debemos obtener. Por lo tanto, serán el levantamiento de nuestros grupos de control y la dilución del reactor. Aquí podemos ver en la imagen, por ejemplo, que los grupos están en la parte superior. Por lo tanto, diluiremos para disminuir la concentración en el borde, lo que permitirá absorber menos neutrones y poder iniciar la reacción en cadena. Con pocas variaciones, lo mostrado aplica a todas las plantas nucleares francesas. Entonces, podríamos estar tentados de pensar que la diferencia con las otras centrales está en la potencia. El reactor de presión europeo será el reactor nuclear más potente de Francia cuando funcione a plena potencia. Pero la diferencia no es tan flagrante si lo comparamos, por ejemplo, con los dos reactores de la generación anterior que están junto a él. Cada uno proporciona 1330 MW de potencia eléctrica en comparación con los 1600 del reactor de presión europeo. Este reactor es especial porque es el primero en ponerse en marcha en Francia en los últimos 25 años. Y sobre todo, el reactor de presión europeo es un reactor de un tipo nuevo, un reactor llamado de tercera generación, que es ligeramente más potente, como hemos visto, y que sobre todo tiene más niveles de seguridad. Entonces, el reactor de presión europeo, en comparación con el reactor del parque existente en operación en Francia, no es un reactor revolucionario. Utiliza exactamente los mismos principios para transformar. De hecho, la energía proveniente de la fisión nuclear en electricidad. Entonces, desde este punto de vista no hay innovación. Lo mejor del reactor de presión europeo es que hemos reforzado significativamente su seguridad. Ese es realmente el objetivo número uno del reactor de presión europeo, tener un reactor por diseño que es más seguro. En definitiva, el reactor de presión europeo optimiza nuestros procesos previos. Pero son menos las mejoras técnicas las que lo hicieron famoso, que el hecho de que su construcción se haya retrasado mucho y que haya hecho saltar el sobre final. Los retrasos son comunes en construcciones de magnitud faraónica como esta. Estamos hablando aquí de 400.000 metros cúbicos de concreto, salpicados de 7 veces el peso de la Torre Eiffel en armadura metálica, solo para la obra gruesa. Y un retraso de 12 años no es tan excepcional. El túnel bajo el Canal de la Mancha tardó 6 años en emerger del mar. La construcción de la Ópera de Sydney se retrasó 10 años y la del telescopio James Webb 14. Más que el retraso en el encendido, es la explosión del costo total lo que ha generado controversia. Mucho se podría decir sobre las razones del desvío. Les presento la que más a menudo se destaca. El reactor de presión europeo es un reactor de cabeza de serie, una enorme pieza de ingeniería, indudablemente uno de los proyectos más complejos y ambiciosos de las últimas décadas. Y este proyecto sin precedentes, por lo tanto, ha tenido que enfrentar muchos problemas. Un elemento a menudo señalado es el hecho de que de alguna manera olvidamos cómo hacerlo eficientemente. Porque, en ausencia prolongada de nuevos proyectos de construcción en este campo, la industria se ha desintegrado y algunas habilidades, algunos conocimientos han tardado en ponerse al día. Es en parte por esta razón que todos los proyectos de reactor de presión europeo en el mundo han visto explotar su costo inicial. Esa es la mala noticia en cuanto al dinero. Una buena noticia llega desde la seguridad. El proyecto ha sufrido retrasos debido a que hay un organismo independiente, la Autoridad de Seguridad Nuclear, velando por ella. La Autoridad de Seguridad Nuclear. Un inspector visita de forma regular e inesperada para verificar que todas las piezas cumplan perfectamente con las especificaciones requeridas. Y cuando no es así, revisamos nuestro trabajo y empezamos de nuevo. Esto aplica a todas las centrales reactor de presión europeo sin excepción. La segunda buena noticia es que, al final, tenemos un nuevo reactor, más seguro, que genera grandes cantidades de electricidad baja en carbono. Deberíamos aprender de nuestros errores, ya que ahora, en general, sabemos lo que no debemos hacer.
y podemos pensar razonablemente que los otros 6 a posiblemente 14 reactores de presión europeo que deberían construirse en Francia para el año 2050 no experimentarán tal desviación de presupuesto. En Francia, la energía nuclear nos afecta a todos, lo queramos o no. En 2024, de los 438 reactores nucleares operativos en el mundo, 99 están en Estados Unidos y 57 en Francia. Sé que hay algunos de ustedes, o la mamá, que ven esto como una maldición, heredada de políticas y estrategia energética de posguerra. Personalmente lo veo como una oportunidad y parte de la solución. Gracias a la energía nuclear en Francia, el 65% de nuestra electricidad proviene de una fuente que prácticamente no emite gases de efecto invernadero. Es un caso único en el mundo. Intenta pensar en ello cada vez que enciendes la luz o una tetera. Las energías renovables, como la solar o la eólica, requieren muchos metales y, sobre todo, son intermitentes por naturaleza. ¿Podemos permitirnos prescindir de una fuente de energía que funcione sin emitir dióxido de carbono mientras sea controlable? Tener electricidad, incluso cuando el viento no sopla o no hay sol, es bastante práctico. Los alemanes, que decidieron cerrar su central nuclear, tuvieron que abrir centrales de gas y carbón para compensar. Para quienes dudan que la inminente transición energética será un reto, he aquí algunas cifras que recuerdan la magnitud del desafío. Al ritmo de consumo actual, nos queda medio siglo de petróleo, algunas décadas más de gas y demasiado carbón. Es preferible no utilizar la mayoría de las energías fósiles. Tocarlas, ¿no? Nunca quemarlas y enterrarlas para evitar problemas. 2 a 3 grados de aumento en la temperatura media del globo en un siglo. En Francia, incluso si tenemos la suerte de tener una electricidad de origen descarbonizado en un 97%, en gran parte gracias a la nuclear. El 60% de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles, sin excepción. Todos los escenarios que contemplan alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050 prevén al menos un doble incremento de la electricidad en nuestro consumo final de energía. En otras palabras, no hay ningún secreto. Si quieres electricidad descarbonizada en cantidad, debemos perseverar en la energía nuclear mientras desarrollamos en paralelo todas las posibles fuentes de energías renovables. Sobre todo si dejas de lado la hidroeléctrica, para la cual ya no tenemos mucho margen de instalación, solo contamos con la energía nuclear para proporcionar electricidad a demanda. La transición energética es el desafío global del siglo XXI, y a un nivel más local, a escala de Francia, también es una cuestión crucial de soberanía. No sé ustedes, pero yo no soy fan de la idea de llenar los bolsillos de las petromonarquías del Golfo o de Rusia cada vez que lleno el tanque. En 2023, las importaciones de energía fósil representaban la mitad del déficit comercial francés. Y dado que el reactor de presión europeo está en Normandía, terminaré este video con un pequeño camembert. Aquí tienes representado en porcentaje el consumo de energía primaria en Francia en 2023. Allí vemos la energía nuclear, aquí las renovables. Y esto son las energías fósiles que debemos reducir hasta hacerlas prácticamente desaparecer en las próximas décadas. Creo que ven la magnitud del tema.